Muy bien. Como lo acaba de decir Luis, mi ponencia se titula Naturalismo epistemológico, una defensa contra Owen frente a Popper. Voy a hacer una breve introducción de lo que va a abordar esta ponencia. Básicamente voy a plantear una defensa del naturalismo frente a la tesis popperiana de que es inadecuado emplear en el problema de la demarcación de la ciencia empírica y lo que no es ciencia empírica una perspectiva naturalista, por cuanto ello supone, entre otras cosas, caer en el error de creer que la ciencia empírica tiene una naturaleza que puede ser conocida mediante el método de la inducción. Para Popper, lo que debemos entender por ciencia empírica es producto de una convención sobre las reglas del método científico. Hay mejores y peores reglas, de manera que una teoría del método nos debe indicar qué reglas debemos elegir en vistas del crecimiento del conocimiento. El criterio de demarcación debe ser compatible entonces con la elección de un método científico, esto es, un conjunto de reglas que posibiliten el crecimiento del conocimiento. Como se verá, para Popper, la inducción y el principio de verificación no lo pueden hacer posible, siendo la deducción y el principio de falsación su apuesta para demarcar y caracterizar la ciencia empírica de lo que no es ciencia empírica. Aquí argumentaremos alternativamente que se puede defender una perspectiva naturalista para realizar esa demarcación y que esta perspectiva tiene ventajas sobre la tesis popperiana, en tanto que provee un acercamiento más descriptivo que normativo, aunque lo normativo no se excluye en torno a las prácticas científicas, que de otro modo no permitiría entender cómo se genera en realidad el conocimiento que llamamos científico. Paso ahora a caracterizar la posición de Popper, su posición en contra del naturalismo epistemológico. Al esgrimir su crítica al positivismo lógico, Popper expresa que sus partidarios consideran que la ciencia es algo que se descubre y que ello se asocia a un dogma, el dogma del significado, según el cual lo que distingue a la ciencia empírica de lo que no lo es radica en que los enunciados de dicha ciencia tienen significado, mientras que los enunciados de la metafísica, por ejemplo, carecen de significado. Pero si ello fuera así, solo los enunciados de la ciencia empírica tendrían significado. De manera que la idea de un criterio de demarcación sería fútil, por cuanto no hay otros enunciados significativos con los cuales contrastar los enunciados de la ciencia empírica. Además de que ello permitiría que se despachen problemas que podrían ser auténticos por el mero hecho de que alguien no les encuentre un significado, como pasa muchas veces con los problemas filosóficos, que Wittgenstein en su momento despachó como pseudoproblemas. Puesto que esta forma de proceder la considera Popper como naturalista, debe haber otra forma más plausible de resolver el problema de la demarcación. En este punto, el filósofo vienés se decanta por una perspectiva convencionalista, es decir, que la ciencia empírica, lo que entendamos de ella, será algo que sea propuesto, no descubierto. Si la epistemología trata sobre el método de dicha ciencia, entonces la epistemología ha de ser normativa, debe proponer cómo debe operar la ciencia empírica, cómo debe ser su método para hacer posible el crecimiento del conocimiento. Para Popper, el crecimiento del conocimiento no es connatural a la ciencia, sino que por convención decidimos proponer a este como el objetivo de la ciencia. En efecto, podríamos elegir otros objetivos para la ciencia y sin embargo Popper apuesta por este y el principio de demarcación y la caracterización de la ciencia deben efectivamente ser tales que hagan posible ese objetivo. El enfoque naturalista de la epistemología, según Popper, no permitiría diferenciar los enunciados de la epistemología de los de la ciencia, puesto que hace de la metodología una ciencia empírica más
sobre el comportamiento actual de los científicos. Y la ciencia empírica solo contiene enunciados empíricos y tautologías. Mientras que para Popper, la metodología de la ciencia no calza dentro de estos enunciados porque se compone de normas para garantizar la falsabilidad de los enunciados de la ciencia empírica. Y dichas normas son convencionales, no son algo que se descubra. Hasta aquí una breve caracterización de la tesis popperiana en contra del naturalismo epistemológico. Pasamos ahora a abordar la epistemología como una empresa descriptiva. En su Logic of Scientific Discovery, Popper resume su crítica al naturalismo epistemológico en 2 puntos, a saber, 1, no se puede decidir con los métodos de la ciencia empírica si ésta usa o no un principio de inducción. 2, lo que la ciencia empírica es y lo que un científico es no puede ser más que un asunto de convención. En el primer caso, Nola, 1987, estima que Popper no ofrece un argumento sólido de por qué no podría decidirse cuestiones metodológicas empíricamente. Solo menciona que el problema radica en que la determinación empírica de los métodos supone ya el principio de inducción. En el segundo caso, si lo que la ciencia empírica es y lo que un científico es debe hacerse por referencia a una teoría del método, y esta teoría del método es convencional, entonces no habría campo para el naturalismo. Sin embargo, Nola asevera que hay consideraciones metodológicas que son empíricas, lo que lleva a Popper, de hecho, a pasar por alto el actual desarrollo histórico de la ciencia, y en particular la forma como los científicos entienden sus propias teorías. Por su parte, la objeción de Preston, 1994, consiste en caracterizar a Popper, ¿verdad? Como teniendo un error a la hora de presentar a los positivistas lógicos. Nos va a decir Preston que los positivistas lógicos no pretendían tratar la metodología como una ciencia empírica más, puesto que reconocían no solo que la metodología se componía de reglas, sino que también daban por sentado las convenciones y las estipulaciones. De modo que una epistemología naturalista debe dar lugar tanto a la existencia de reglas como a la existencia de enunciados empíricos y tautologías, pero sin caer en el error de creer que la epistemología es fundamentalmente normativa, siendo ella una empresa también descriptiva. Aunque Popper estuviera en lo correcto de que el principio de demarcación es la falsabilidad, su crítica a los positivistas lógicos estaría justificada solamente en la medida en que, en efecto, ese principio es el que se adecua a las teorías científicas. Y dicha adecuación es algo que se descubre, no es algo que se norma. Siguiendo con algunas de las críticas a la propuesta popperiana, encontramos a una objeción que realiza Laudan en 1990, para quien el naturalismo epistemológico no es tanto una epistemología como una tesis metaepistemológica, consistente en aseverar que la epistemología es continua con otras teorías del mundo natural. En este sentido, debe entenderse que la filosofía no es una actividad anterior ni superior a otras formas de saber. En contra de la caracterización de Popper, Laudan aclara que existe una relación entre reglas metodológicas y teorías científicas que no supone que las primeras tengan que justificar con antelación las teorías científicas. Justificar la elección de esas teorías científicas.
No habría, por tanto, una relación jerárquica. Más bien, la relación entre ambas ha de concebirse como horizontal, donde la justificación es mutua. Bajo esta descripción, se mantendría la inducción como herramienta para elegir los métodos de investigación. Se elegirían, en consecuencia, aquellos que producen los mejores resultados. Si el naturalista adopta métodos que, como un asunto de hecho, son malos indicadores del desempeño futuro de una teoría, entonces la experiencia nos dice que debemos remendar o cambiar esos métodos. Aquí se ha hecho la objeción de que el asunto de las teorías científicas y de la elección de teorías científicas generaría un círculo vicioso, porque entonces uno ajustaría las normas a las teorías. Sin embargo, en muchos casos esto es lo que sucede. Nosotros ajustamos las normas a la teoría. Voy a poner un ejemplo. Podría ser que tengamos una norma o una ley jurídica para combatir la corrupción, ¿verdad? Y resulta que a través de estudios empíricos nos damos cuenta de que esa norma no funciona para prevenir ni para combatir la corrupción. Entonces, a partir de lo que sabemos empíricamente acerca de lo que funciona y no funciona, podemos adaptar la norma a eso. Pensemos en la lucha contra las drogas. Podemos tener normas muy fuertes, podemos apostar por la mano dura, pero por otro lado, tenemos teorías que nos muestran que la mano dura no funciona. Entonces, eso es un ejemplo de cómo a veces nosotros ajustamos las normas a lo que es de hecho. En economía también lo vemos. ¿Cómo podemos reactivar la economía? Bueno, la posición tradicional, la que nos ofrecen los supply-siders, es que hay que bajarle los impuestos. Pero si nos damos cuenta, si hay más teorías que nos dicen que la supply side economics no funciona, bueno, entonces cambiamos nuestras normas en función de la teoría. Muy bien. Seguidamente voy a abordar un tema que es bastante problemático, que se deriva de la propuesta de Laudan. Laudan considera que una epistemología naturalizada puede dar espacio a una epistemología normativa. Frente a la opinión de Popper de que los fines de la epistemología son un asunto de preferencia personal, Laudan estima que una epistemología naturalizada no solo es una forma de dar cuenta de la metodología de la ciencia, sino que también ha de implicar una axiología naturalizada. Una axiología naturalizada partiría de los siguientes presupuestos. A. Los historicistas están en lo correcto en que los fines y los métodos de la ciencia han cambiado a lo largo del tiempo. B. Los mismos mecanismos que guían el cambio de los fines de la ciencia pueden guiar al epistemólogo en la selección de las virtudes epistémicas. C. Los fines de la ciencia deben ser realizables. De lo contrario, una epistemología prescriptiva no podría sostenerse. Y por último, D. Cualquier propuesta sobre los fines de la ciencia debe retener en la medida de lo posible como científico el trabajo actual que es considerado adecuadamente como tal. Sin embargo, Guillaumin 2008 cuestiona el componente normativo del naturalismo de Laudan, argumentando que hay al menos dos situaciones en la ciencia que no pueden explicarse con este tipo de naturalismo. A saber, 1.
cuando hay situaciones metodológicas inéditas y cuando las reglas no funcionan cuando deberían hacerlo. La primera situación no podría resolverse bajo la tesis de Laudan, porque los fines de la ciencia delimitarían fuertemente cuáles reglas hay que seguir y cuáles no. Solo se podría elegir metodologías que se sabe llevan a esos fines. Esto claramente estancaría la búsqueda de nuevas metodologías. La segunda situación tampoco podría resolverse porque solo se toman en cuenta reglas estandarizadas que ya han sido probados ser exitosas. Las reglas heurísticas que pueden perfectamente convertirse en reglas estandarizadas no pueden ser elegidas porque nunca se considerarían como reglas rivales para las reglas estandarizadas, puesto que las primeras nunca tendrían en el momento de su formulación mayor evidencia a su favor que las segundas. Así que el rango de maniobra de la ciencia cuando las reglas estandarizadas dejan de funcionar es demasiado estrecho. Puede decirse que el proyecto de una epistemología normativa naturalizada resulta un último eslabón en contra de la idea de que la epistemología es una empresa en la cual se establecen por convención las reglas del método científico, a espaldas de lo que realmente hacen los científicos, como sería el caso de la concepción popperiana. La fuerza de esta epistemología, sin embargo, esta epistemología normativa naturalizada, radicaría, hay que resaltarlo, en el éxito probado de uno o varios métodos de investigación científica. Su problema, como lo intuye Guillaumin, es su rigidez para propiciar y dar cuenta del cambio, lo que le resta verdadero encanto a este proyecto. Podríamos decir que un proyecto de epistemología normativa naturalizada sería como el último eslabón de la naturalización de la epistemología. Un último eslabón que uno decide si da el pie adelante, dar un paso adelante o no. Considero que, al menos en este punto, la crítica de Guillaumin a Laudan es legítima porque naturalizar la normatividad, en este caso, la normatividad epistémica, haría muy difícil no solamente explicar el cambio, sino también promover el cambio. Seguidamente abordaré dos temas conexos a de la epistemología naturalizada, que tienen que ver con el propósito de la ciencia y las diferentes formas en que podemos analizar la ciencia. Debe quedar claro que el naturalismo es una tesis metametodológica que tiene un componente empírico y otro normativo. Su componente empírico consiste en proveer criterios empíricos para la elección de teorías. Dichos criterios, a su vez, pueden estar sometidos empíricamente a selección y exclusión. El componente normativo, por otra parte, consiste en conservar el rol tradicional prescriptivo de la epistemología, al establecer criterios evaluativos para preferir una metodología a otra. Esto es, nos dice qué debe hacer un científico, no solamente describe lo que de hecho hace. Lo interesante de la posición de Laudan es que justifica su tesis a partir del supuesto de la identidad estructural entre filosofía y ciencia. La filosofía tiene un componente empírico y la ciencia tiene un componente normativo. Por ende, ambas funcionan de manera más o menos parecida. En cuanto a tesis metametodológica, el naturalismo no se pronuncia de antemano sobre si hay más de un método o más de un propósito de la ciencia. Ello, como es de esperar, depende del desarrollo histórico de la ciencia.
aunque por ser una tesis epistemológica, no puede ser desligada de la cuestión de la verdad. Es por ello que se considera justo el reclamo de Sankey hacia Laudan, en el sentido de que si la ciencia tiene como fin alcanzar la verdad, o al menos acercarse a ella, lo puede hacer por diferentes medios adecuadamente validados, sin tener que multiplicar sus propósitos. De hecho, el realismo es una tesis metafísica perfectamente adecuada al naturalismo, a pesar de que no se impliquen. Interesantemente, Laudan y Popper en este punto coinciden en el que la ciencia puede tener muchos propósitos. En el caso de Laudan, esos propósitos se verifican, el cambio de esos propósitos se verifica históricamente, y en el caso de Popper, esos propósitos se definen por convención. Entonces, no hay un propósito natural de la ciencia. La crítica de Sankey es sobre todo a Laudan, sobre la multiplicación de los propósitos de la ciencia. Si uno es realista, uno tiene que aceptar que la ciencia nos acerca hacia la verdad. Y entonces, el realismo es una tesis metafísica perfectamente adecuada al naturalismo. No habría una contradicción entre defender que el objetivo principal de la ciencia es alcanzar la verdad o acercarse a ella, y el naturalismo. Paso al segundo tema conexo, que es referente a las diferentes formas de analizar la ciencia. En línea con lo que ha argumentado Jerzy Gedmin, respecto de que la epistemología no debería simplemente someterse a una lucha por la supervivencia del paradigma tradicional, aquí entraría la propuesta popperiana y el naturalista, donde solo uno de ellos deberá concebirse como respetable. Cercenando las fuentes de las que podría nutrirse, resultan oportunas las siguientes palabras de Carnap. La tarea de analizar la ciencia puede ser enfocada desde varios ángulos. Algunas de estas investigaciones de la actividad científica pueden ser llamadas historia, psicología, sociología y metodología de la ciencia. Es decir, que bajo esta afirmación de Carnap es perfectamente posible concebir una epistemología descriptiva como también una epistemología normativa. En el caso de Carnap propiamente, se acerca más, de hecho, sus desarrollos epistemológicos se acercan más al reconstruccionismo racional de Popper. A diferencia de Neurath, otro positivista lógico, que algunos dicen se adelantó al proyecto de naturalización de la epistemología que llevó a cabo en su momento William Van Orman Quine. Esta referencia a Carnap se da en el contexto de la discusión acerca de si hay una diferencia esencial entre la epistemología vista como una reconstrucción racional de las actividades de los científicos en términos popperianos o como psicología empírica en términos quinianos. Lo que nos dice Gedmin es que en cualquiera de los dos casos, las teorías resultantes no serían más que modelos idealizados. Ahorita llego a la conclusión. Le quedan 5 minutos, aprovecho. Gracias. Con la introducción del tercer mundo, el mundo de las proposiciones, teorías y problemas, Popper quiso desterrar al sujeto cognoscente de la epistemología. Para el filósofo vienés, el tercer mundo era un mundo de contenidos proposicionales que, una vez creados por las mentes humanas, se independizaban de estas y adquirían una existencia objetiva. Su verdad, a la sazón, no requería considerar las actitudes de los sujetos ante dichos contenidos. Por tanto, quedaba sin trascendencia cualquier intento de formular una epistemología de la creencia.
En contra de esta pretensión, Santilli muestra que elementos empíricos como los estados del sujeto se mantienen vigentes dentro de las discusiones epistemológicas, debido a que el problema del fundamento empírico del conocimiento no puede resolverse a espaldas de las capacidades y limitaciones cognitivas del sujeto. La naturaleza de la cognición y los sesgos cognitivos de los científicos, a pesar de que complejizan más la epistemología, se han convertido en parte ineludible del análisis de la ciencia, enriqueciéndolo. Paso ahora a las conclusiones de mi trabajo. En este trabajo se intentó proveer razones para no descartar el naturalismo epistemológico en contra del antinaturalismo popperiano, pues se considera de mucha importancia enfatizar el aspecto descriptivo de la epistemología, más allá de su función normativa. Evidentemente no puede descartarse la función normativa de la epistemología. Sin embargo, dicha función no imposibilita adoptar un enfoque naturalista. Las conclusiones son varias. Primero, naturalizar la epistemología y las consideraciones metodológicas no implica reducirla a una ciencia empírica más, aunque de hecho involucre consideraciones empíricas, como quedó plasmado en el desarrollo de mi ponencia. Dichas consideraciones impiden que se conciba como una empresa exclusivamente normativa. El principio de demarcación no puede hacerse, por otro lado, voy a quitar aquí algo, a espaldas de la naturaleza de las teorías científicas, a lo que éstas son de hecho. Tiene poco sentido formular una epistemología que determine a priori lo que hace que una teoría sea científica. Tanto la epistemología como la ciencia tienen componentes descriptivos y normativos que pueden ser abordados naturalísticamente en virtud de su identidad estructural. El contexto de descubrimiento y el contexto de justificación enriquecen de hecho el análisis de la ciencia, de ahí que su tratamiento no debe ser mutuamente excluyente. Y esto abre entonces la posibilidad de incluir la psicología, en especial la cognitiva, en el corazón mismo de la epistemología. Con esto termino mi participación. Muchas gracias a todos.